Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este sábado 4 de julio de 2026. En el programa de hoy, vamos a hablar de Dacia, que va a reducir el precio de sus autos para hacer frente mejor a la competencia china. También de Volkswagen, que va a lanzar una renovación completa de su gama de autos eléctricos. De Mazda, que confirma lo que muchos temían respecto a la motorización de su futuro MX-5. Y de un nuevo estudio realizado en Francia, que muestra que reparar un auto eléctrico sigue siendo mucho más caro que reparar uno de combustión. Espero que este video les interese. Si es así, como siempre cuento con ustedes para demostrarlo, dejando un like, suscribiéndose para mis próximos videos, impulsando y por supuesto también dejando un pequeño comentario, en el que den su opinión sobre la noticia del día. La mala noticia acaba de llegar. El próximo Mazda MX-5 podría ser el último con motor de combustión en toda su historia. Eso es al menos lo que dio a entender uno de los directivos de la marca. Una declaración que resuena especialmente ahora que las normas medioambientales se están endureciendo en todo el mundo. Tras bambalinas, el fabricante ya está preparando la quinta generación, llamada NE. Fiel al ADN del modelo, conservaría un motor de gasolina atmosférico, más grande que el de la generación actual. Para terminar en grande, un motor llamado Skyactiv Z, con una cilindrada de 2.5 litros contra 2 litros de la generación actual, asociado a una caja manual de 6 velocidades, tracción trasera y un objetivo de menos de 1000 kilos en la báscula. Se consideraría una ligera microhibridación para contener las emisiones de CO2, pero nada está confirmado en este tema hasta ahora. Esta hipótesis de un último MX-5 térmico cobra todo el sentido con los objetivos europeos, que obligan a los fabricantes a reducir en un 90% sus emisiones medias de CO2 para 2035. Para un fabricante de tamaño modesto como Mazda, que aún no cuenta con una gama eléctrica lo suficientemente desarrollada como para compensar las emisiones de un roadster térmico, mantener un MX-5 a gasolina en el catálogo, más allá de esta nueva generación NE, podría volverse extremadamente difícil. El calendario refuerza aún más esta impresión, ya que este famoso nuevo motor Skyactiv Z no se lanzará sino hasta finales de 2027, primero bajo el cofre de la CX-5 híbrida, lo que significa que el futuro MX-5 no llegará, probablemente, antes de 2028. ¿Y si su ciclo de vida es tan largo como el de las generaciones anteriores? Podría acompañar a los entusiastas durante buena parte de la década de 2030, antes de cerrar definitivamente el capítulo de los MX-5 con motor de gasolina. Por supuesto, de aquí a entonces, es posible que las reglas europeas sobre las emisiones de CO2 se relajen aún más. Pero si no es así, es difícil ver cómo Mazda podría decidir invertir en el desarrollo de un futuro MX-5 después de la próxima generación NE, si es para que ésta solo se comercialice durante 2 o 3 años. Mientras esperamos esta nueva generación, Mazda sigue haciendo evolucionar la actual MX-5, llamada ND, que fue lanzada hace más de 10 años, evoluciones que no están destinadas a mejorar el rendimiento del Roadster, sino que se han vuelto indispensables simplemente para permitir que siga siendo comercializado, especialmente para que cumpla con las futuras normas. En cuanto al ruido, los ingenieros le instalaron neumáticos más silenciosos, un silenciador de escape más grande, que permite reducir el nivel de ruido del vehículo de 74 decibelios a 68, un silenciador adicional que ocupa espacio en la cajuela, que ya de por sí no era grande en la MX-5 actual. Esto es todo un símbolo. Por un lado tenemos a Mazda, que se prepara para lanzar probablemente el último MX-5 térmico de la historia, y por otro, sigue perfeccionando con cuidado la generación actual para darle unos buenos últimos años antes de su desaparición. Por cierto, hablando de desaparición, vamos a hablar de Dacia, que de hecho tiene serios problemas de los que preocuparse. La marca atraviesa un periodo particularmente complicado. Después de un primer trimestre difícil, el fabricante reconoce que no ha logrado recuperar el retraso. Los pedidos del segundo trimestre bajan aún más, entre un 7 y un 8% en comparación con el mismo trimestre de 2025. En Francia, las matriculaciones cayeron un 10% en el primer semestre, comparado con el primer semestre de 2025, y un 12.4% en Europa. Aún peor en los primeros 5 meses del año 2026 comparado una vez más con el mismo periodo de 2025. Como resultado, la cuota de mercado cayó de 9 a 8% en Francia, y de 4 a 4.5% a 3 a 3.7% en Europa. La razón es muy simple. La competencia se está volviendo feroz. Por un lado, los fabricantes chinos ofrecen cada vez más camioneta muy bien equipados a precios muy agresivos. Por ejemplo, el Omoda 5 híbrido de Chery, que empieza en 28.000 euros, con 220 caballos de fuerza contra 155 caballos, para un Dacia Victor híbrido más o menos al mismo precio. Además de la competencia china, también está Stellantis, que ha decidido romper sus precios, con una Pandina, que ahora se vende por menos de 10.000 euros gracias a diferentes descuentos ofrecidos por la marca. O incluso la Gran Panda, o la nueva Corsa, que se ofrece por menos de 16.000 euros. Una ofensiva que pone presión directamente sobre el Sandero, que hasta ahora se ofrece desde 13.290 euros. La marca también sufre por su retraso en el sector eléctrico, con un solo auto 100% eléctrico en el catálogo, el Spring, que se fabrica en China, y por lo tanto no es elegible para los bonos ecológicos. La buena noticia es que Dacia ha decidido no dejarse vencer, y ahora prepara la respuesta con varias buenas novedades. Desde el 1 de julio ya están abiertas las órdenes para el nuevo Sandero híbrido,
a partir de 19.900 euros con 155 caballos de fuerza, un lanzamiento adelantado 2 meses para intentar justamente recuperar un poco el terreno perdido. La marca también acaba de reforzar su oferta de GLP, con un Sandero GLP disponible desde 16.150 euros. Un combustible cuyo precio sigue siendo aproximadamente 2 veces menor que el de la gasolina sin plomo. Una ofensiva que se va a acelerar a partir de mediados de octubre, ya que Dacia pronto abrirá los pedidos del totalmente nuevo camioneta Coupé Striker, de 4 metros con 60 de largo, con un precio inferior a los 25.000 euros. La Spring 2 que se va a basar en la Twingo y que debería comercializarse a partir de 18.000 euros. Un nuevo Sandero que se va a comercializar a partir de 2028, que también se ofrecerá por primera vez en su historia, en versión totalmente eléctrica. Y sobre todo, Dacia va a cambiar de estrategia en cuanto a los precios. Esto va a suceder a través de 2 medidas que Dacia acaba de tomar. La primera es que Dacia ha renunciado. Gracias a ellos. Muy generosos, ¿eh? Por supuesto, al tradicional aumento anual de sus precios, que normalmente ocurre en julio, este año lo han cancelado. Entonces, el precio de los Dacia no va a subir, en principio, hasta julio de 2027 salvo, digamos, un contexto económico particularmente deteriorado o un cambio importante de estrategia en Dacia. Los descuentos también se van a incrementar. Hasta ahora se mantenían por debajo del 3% para preservar el valor de reventa de estos vehículos. Es cierto que gracias a eso, los Dacia no pierden mucho valor en el mercado de autos usados. Dacia va a intensificar los descuentos a partir de septiembre, especialmente en sus autos híbridos. Por lo tanto, deberíamos ver que sus precios caen varios cientos, o incluso quizás varios miles de euros, según los modelos afectados. Con un objetivo claro: preservar su imagen de marca accesible, porque hoy en día, los modelos de Dacia son solo un 5% más baratos que los autos chinos en Francia. Una diferencia que se está reduciendo peligrosamente y que obliga al fabricante rumano a reaccionar. En todo caso, si quiere conservar su estatus de referente de los autos europeos accesibles. De hecho, hay otro que se vio obligado a reaccionar, y ese es Volkswagen. Volkswagen estaba reconociendo que su estrategia de autos eléctricos no era la correcta. Todo indica que sí, ya que el fabricante alemán sigue haciendo una profunda reestructuración de su gama eléctrica, con un cambio de rumbo que no se limita solo a un simple rediseño. El primer modelo afectado será el actual ID.4, que finalmente abandonará su nombre para convertirse únicamente en el ID Tiguan. Esto será a finales de año, una decisión que toma Volkswagen para apoyarse en nombres ya conocidos por sus clientes, en lugar de seguir desarrollando una gama completamente separada bajo la denominación ID, que no significa mucho para ellos. El objetivo es simple: hacer que su gama sea más comprensible, acercando los modelos eléctricos a sus equivalentes de combustión. El prefijo ID seguirá presente para identificar las versiones 100% eléctricas, pero nombres emblemáticos como Golf, Polo, Tiguan y Passat volverán a estar en el centro de su estrategia. Por cierto, uno puede preguntarse qué va a pasar con el ID.3 que no fue renombrado como ID Golf, porque el ID Golf ya está por llegar. Probablemente será un modelo que terminará siendo un poco redundante en la gama y que acabará desapareciendo. Un cambio que no solo afectará el nombre de los vehículos, ya que el futuro ID Tiguan se beneficiará de una transformación profunda. Su diseño adoptará un estilo más cuadrado, ampliamente inspirado en el Tiguan a gasolina, pero conservando su propia identidad. Las manijas al ras desaparecerán en favor de manijas clásicas, especialmente para anticipar las futuras regulaciones chinas y potencialmente europeas, que deberían prohibir este tipo de manija bastante pronto. Volkswagen también confirmó que va a reincorporar más botones físicos en el interior de los autos, para mejorar la ergonomía. Por otro lado, en cuanto a tecnología, Volkswagen sigue estando seriamente rezagada, ya que el próximo ID.4 efectivamente adoptará nuevas baterías LFP, con potencias de motor que no cambiarán, pero sobre todo con una arquitectura eléctrica que sigue siendo de 400 voltios. La arquitectura de 800 voltios estaba reservada para una futura generación, que se espera alrededor de 2031. Ya hace 2 o 3 años que las marcas chinas y algunas marcas europeas premium como BMW cambiaron al 800. Volkswagen ya lleva 3 años de retraso en eso, y va a durar otros 5 años, lo cual es bastante incomprensible. En todo caso, Volkswagen parece querer corregir varias decisiones que habían sido ampliamente criticadas desde el lanzamiento de su gama eléctrica. Un verdadero cambio de estrategia que podría marcar un punto de inflexión para la marca. Si Volkswagen está revisando hoy su estrategia, no es solo para vender más autos eléctricos, también es porque ahora los automovilistas consideran el costo total de estos modelos, y un nuevo estudio justamente podría reavivar el debate. A menudo se dice que un auto eléctrico cuesta menos de mantener que uno de combustión, pero cuando hay que repararlo después de un accidente, la realidad suele ser bastante diferente. Un nuevo estudio realizado por France Assureur vuelve a encender el debate. Al comparar 9 modelos idénticos, donde solo cambia el tipo de motor, la conclusión es clara. En 8 de cada 9 casos, la versión totalmente eléctrica siempre cuesta más reparar que la versión a gasolina. Solo la Twingo de la penúltima generación, la Twingo 3, es la excepción, con un índice de reparación idéntico. Cifras que confirman grandes estudios nacionales, como por ejemplo el realizado por la SRA, que es un organismo francés que analiza los diferentes costos de reparación de los vehículos, para luego permitir a las aseguradoras fijar correctamente el monto de su prima. Según la SRA, que se basa en 800.000 informes de peritaje, los autos eléctricos cuestan en promedio un 14.3% más caros de reparar que el resto del parque vehicular. Una cifra que está bajando, es cierto, ya que era de 15 en 2024,
Pero bueno, 14 de más sigue siendo una buena cantidad. Lo mismo ocurre en France Assureur, que analiza cerca de 2 millones de vehículos. Las reparaciones. Los autos eléctricos resultan en promedio un 11% más caros que un modelo de combustión. Por 3 razones. Primero, porque un auto eléctrico es en promedio un 41% más pesado que uno de combustión, lo que aumenta los daños en caso de accidente. Además, porque estos autos generalmente tienen más tecnología, sensores, electrónica, elementos que son costosos de reemplazar, pero también porque el costo de la mano de obra es más alto para reparar un auto eléctrico, por la sencilla razón de que, en general, no son reparados por pequeños talleres independientes, que son más baratos, sino por los talleres de la concesionaria directamente, que por ahora son los únicos talleres en Francia que tienen las acreditaciones necesarias para trabajar en autos eléctricos. En cualquier caso, ya sea híbrido, de combustión o eléctrico, los expertos consideran que el precio de las reparaciones de los autos debería aumentar aún más en los próximos años, principalmente porque los autos se están volviendo cada vez más tecnológicos, con más y más equipamiento, más y más dispositivos que son muy caros y cada vez más costosos de reparar, lo que significa que pronto ya no nos preguntaremos si un auto eléctrico será más caro de reparar que uno de combustión, sino simplemente si tenemos o no los medios para reparar nuestro auto. ¿Veremos qué nos depara el futuro sobre este tema? En todo caso, ya cubrimos las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes, como siempre, para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y apoyando a través del botón de unirse. Nos vemos mañana para el último video de la semana. Chao.